Bueno, la enseñanza para el día de hoy tenemos es los pensamientos del hombre. Los pensamientos del hombre los podríamos clasificar en dos grupos. Los pensamientos del hombre con Cristo en su corazón y sin Cristo en su corazón. Primero tenemos que entender que pensamiento es la facultad o capacidad de pensar. Y pensar, a su vez, es opinar algo acerca de una persona o de alguna cosa, ¿verdad? Pero vamos a comenzar primero con la palabra, porque toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra. Los invito a que me acompañen en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2, aquí nos habla sobre los pensamientos. El gran problema, el gran conflicto que tiene el hombre para entender las cosas de Dios es sus pensamientos. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para poder ser reformados en nuestro entendimiento. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a una transformación de nuestro entendimiento para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, o sea, que no estés de acuerdo con lo que la gente hace, con lo que el mundo hace. Mira lo que me dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con base en la palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, que si nosotros no renovamos nuestro conocimiento, no podemos ver el actuar de Dios, no podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, todo el problema del hombre para entender las cosas de Dios, para entender la palabra de Dios, está en renovar su entendimiento. ¿Y cómo renovamos el entendimiento? Pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces dijimos que el hombre tiene dos clases de pensamientos. Tiene unos pensamientos, ahí los pensamientos se pueden clasificar en dos grupos: pensamientos buenos y pensamientos malos. Los pensamientos buenos están en función de los deseos de Dios. Esos pensamientos que dan paz, solo admiten acontecimientos buenos. O sea, siempre piensan bien de la otra persona. Dios siempre piensa bien de nosotros, así nos estemos revolcando en nuestro pecado. Dios siempre tiene un pensamiento bueno. Y eso nos dice Jeremías 29:11. Miremos lo que nos dice Jeremías 29:11 para que entendamos que Dios siempre piensa bien de nosotros. A contrario del sensum del hombre, siempre tiene tendencia a pensar mal. Un adagio del mundo dice: piensa mal y acertarás. Pero en Dios no es así. En Dios piensa bien siempre de todas las cosas. Todos tienen sus cosas positivas. Jeremías 29, verso 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? La salvación, ¿verdad? Y aquí en la tierra tener paz. Todos queremos tener paz. Dice el verso 12. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón es entendimiento. O sea, nosotros para poder conocer a Dios tenemos que renovar nuestro entendimiento para que conozcamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si nosotros no renovamos el entendimiento, seguimos con nuestro propio entendimiento mundano o carnal, no vamos a entender la voluntad de Dios, no vemos el actuar de Dios. Por eso que la fe es ver el actuar de Dios, ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Entonces los pensamientos, ahora, ¿el hombre tendrá pensamientos buenos? Desde su propia naturaleza el hombre no tiene pensamientos buenos. En función de los deseos del corazón del hombre, siempre imagina acontecimientos malos. Esos son los pensamientos malos que siempre están en la naturaleza carnal del hombre. Siempre piensa mal de las cosas. Es la naturaleza del hombre pensar mal de las cosas que suceden, pensar que va a venir una catástrofe. No le puede venir un dolor de cabeza porque cree que ya van a venir un derrame, o puede venir cualquier acontecimiento y ya está pensando en que van a morir, en que va a ser de su familia, cualquier cosa. Se desespera con mucha facilidad. Y el hombre tiene esa inclinación precisamente a pensar mal, inclusive hasta de sí mismo, pensar mal de las circunstancias por las que está pasando, y con mucha más razón pensar mal de cualquier actuación que haga otra persona. Siempre está pensando mal, esa es la naturaleza del hombre. Y por eso Dios se enojó un momento con el hombre. En Génesis capítulo 6, verso 5, miremos lo que nos dice Génesis capítulo 6, verso 5. Vemos aquí cómo Dios le dolió en su corazón saber que había maldad en todos los pensamientos del hombre. Génesis 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, la maldad de los hombres siempre predomina en la tierra. Y que todo designio, o sea, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento de Dios, si nosotros miramos el arrepentimiento de parte del hombre, no es igual al arrepentimiento de Dios. Uno se arrepiente de cosas que hizo porque no sabía cómo iban a terminar y terminaron mal, entonces uno se arrepiente de haberlas hecho. En Dios no es así. Dios sabe todo lo que hace y sabe cuáles van a ser las consecuencias de todos los actos. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió de haberle hecho al hombre, no es que sabía que el hombre iba a pecar, claro que sabía que el hombre iba a pecar, pero le dolió en su corazón. Entonces cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, quiere decir que le dolió en su corazón la maldad del hombre. A pesar que todos los pensamientos de Dios son de bien para todos nosotros. Y a Dios le dolió en su corazón, o sea, le dolió grandemente ese hecho de que el hombre siempre, sus pensamientos sean de continuo solamente el mal. Ahora, alguno dirá, no, pero yo hago buenas obras. Hombre sin Cristo, sin Dios en su corazón, no puede hacer buenas obras. Tal como tal. Pueden hacer buenas obras, pero con un significado, con un objetivo vano, de vanagloria, simplemente para que los vean que son buenas personas, para que los vean que son dadivosos. La Biblia nos enseña que toda buena obra del hombre es como trapo de suciedad ante los ojos de Dios, porque la hace siempre para su vanagloria o por su egoísmo, siempre buscando sus propios intereses. Cuando hace una buena obra, busca a veces publicidad, que los medios noticieros, los periódicos, miren a esa persona como benefactor. Ustedes están llevándose aplausos del hombre. Entonces, si usted hace cosas para que el mundo lo vea, ese será su premio, pero de parte de Dios no tiene ninguno. Por eso cuando la Biblia nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, quiere decir que cuando tú hagas una buena obra, no hagas sonar campana, no te des vanagloria, porque la gloria siempre le pertenece a Dios. Mire lo que te dice Isaías 64, versos 6, con respecto a las buenas obras que pueda hacer el hombre. Toda buena obra que haga el hombre para su propia vanagloria son trapos de inmundicia, de suciedad ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque buscan su propia gloria. Y eso es, como su nombre indica, vanagloria. Vanagloria, porque la gloria siempre le pertenece a Jehová de los ejércitos. Isaías 64, verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Por qué somos como suciedad? Porque precisamente nos abarcan esos pensamientos malos de pensar mal, de hacer las cosas mal, de mirar todo lo malo de las cosas. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas las obras buenas que nosotros hagamos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no las hacemos desinteresadamente ante los ojos de Dios, son trapos de inmundicia. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda obra buena que el hombre haga sin Cristo en su corazón son trapos de inmundicia, porque lo hace siempre para su propia vanagloria, para ser visto como benefactor o como buena persona ante los hombres. Y la Biblia nos dice que precisamente ese será su premio, pero ante los ojos de Dios eso no tiene ningún premio. Entonces, nuestras obras siempre serán egoístas. Tenemos que dominar nuestros malos pensamientos. Todos tenemos inclinación a pensar mal. Todos, no hay excepción. Por eso la Biblia nos dice, como el versículo que ya leímos, no os conforméis a este siglo, así lo dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo renovamos nosotros nuestro entendimiento? Bueno, el primer paso es obviamente leer la palabra, porque si usted no lee la palabra de Dios, nunca podrá renovar su entendimiento. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, empieza una lucha entre lo que usted piensa con lo que piensa Dios. Porque si usted quiere conocer el pensamiento de Dios, simplemente abra la Biblia. No tiene que esperar a que se le aparezca a Dios o le diga alguna razón, como algunos piensan que yo me vacuno si Dios me habla, o yo hago tal cosa si Dios me habla. ¿Quiere que Dios le hable? Abra su Biblia. Entonces, Dios nos habla siempre a través de su palabra. Es la mejor forma, porque a través de un sueño, a nosotros nos pueden venir sueños que dependen muchas veces de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia imaginación o de nuestros propios temores. La mejor forma de saber que Dios nos habla es a través de su palabra, no a través de sueños. Pues yo no estoy diciendo que Dios no hable a través de sueños. Dios él habla como Él quiera. Él es Dios, Él hace las cosas como Él quiera. Pero yo estaré más seguro que es la voz de Dios si me lo dice su palabra. Tenemos la certeza, o sea, ahí está una certeza de que Dios me habló solamente a través de su palabra. Lo demás, pues, tendríamos que ponerlo como en tela de juicio si no es a través de su palabra. Puede Dios hablar a través de un sueño, puede hablar como Él quiera a través de otra persona, nos puede mandar un mensaje. Pero la forma más segura de saber que Dios nos habló es a través de la Escritura. Las otras, pues, puede ser o no puede ser. Entonces, pero usted tendrá la plena certeza que Dios le habló cuando está en la palabra de Él.
Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la palabra de Dios nos va a cambiar o que nosotros somos ovejas de Dios? Bueno, la Biblia, misma Biblia habla, Juan 15, verso 5. Mire lo que nos dice Juan 15, verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpamos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, para nosotros poder hacer buenas obras o tener buenos pensamientos, tenemos que estar agarrados de Dios, agarrados de Cristo. Cristo lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer nada bueno separado de Él. Todo viene de parte de Él. Cualquier buena obra que usted haga separado de Dios es mala obra, porque todo lo que nosotros hagamos sin fe, o sea, sin poner la mirada en Cristo, es pecado. Así nos enseña la palabra de Dios. Todo lo que se hace sin fe es pecado. O sea, todo lo que se hace sin la obra redentora que Cristo ha hecho en nosotros, nos ha cambiado, podríamos decir que es pecado. Porque muchas veces lo hacemos para nuestra vanagloria. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos hacer buenas obras. Porque solamente el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, con base en la creencia que nosotros tenemos en Jesús, con base en poner nuestra mirada en Jesús, el Espíritu Santo empieza a vivir, a habitar en nosotros, y empezamos nosotros a dar fruto del Espíritu. Así nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, porque eso es fruto del Espíritu. Cualquier buena obra que usted pueda hacer es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y qué es benignidad? Precisamente hacer buenas obras, tener buenos pensamientos, hacer las cosas para la gloria de Dios y no para gloria nuestra. Y además también otros frutos del Espíritu son como la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque provienen de Dios, el Padre de las luces. Entonces, tenemos que dominar nuestros pensamientos, pero con nuestra fuerza no podemos dominarlo. Tenemos que dominarlo con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, porque hemos puesto la mirada en Cristo. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo y Cristo es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, muchos buscan a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Cuando Cristo es nuestro Señor, quiere decir que nos dejamos guiar por Él. El Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros y podemos dar fruto, y sobre todo ese fruto de benignidad que nos hace falta cuando nosotros estamos separados de Dios. Ahora, el origen de los pensamientos malos que tiene el hombre tiene dos fuentes. Una fuente es interna y otra fuente es externa, el origen de los pensamientos. El origen interno es la propia concupiscencia, la propia maldad que tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos maldad. Inclusive el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces nosotros tenemos que empezar a dominar esos instintos de concupiscencia, obviamente solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esa concupiscencia está en el corazón del hombre. Siempre el corazón del hombre nos lleva esos pensamientos que nosotros podemos tener de alguien o de alguna cosa que pasa, siempre tienen inclinación al mal. Tenemos que dominarlo. Romanos 8:7 nos confirma esto. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, esos pensamientos malos están en la misma carne, en la propia naturaleza del hombre. Tenemos que vivir en el Espíritu para poder ir desechando los pensamientos carnales. Porque sabemos que del corazón del hombre, o sea, de su propia naturaleza, salen los malos pensamientos, la lujuria, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los falsos testimonios, el pensar mal de la gente. Todo eso nace en el corazón del hombre. Y solamente lo dominamos con la ayuda del poderoso Espíritu Santo viviendo en nosotros. Porque el corazón del hombre es engañoso. No nos podemos dejar por nuestro corazón, porque el corazón del hombre es engañoso, dice la misma palabra de Dios. Más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios, el que conoce el corazón del hombre. Ahora, vemos que el origen de los pensamientos malos o de esa concupiscencia que tiene el hombre, los pensamientos malos provienen del mismo corazón del hombre, pero también vienen de malos consejos de personas que nos pueden dar un consejo en un momento dado y que nos pueden llevar a pensar mal o a hacer mal las cosas. A Jesús le pasó, a nuestro Señor Jesucristo le pasó, ¿verdad? Pedro, cuando se le acercó allá, cuando sabía que Jesús iba para el monte del Calvario, que iban a sacrificarlo, él dijo, Señor, ¿por qué te va a pasar esto a ti? Mírenme lo que nos dice Mateo 16:21. Mateo 16:21 nos relata precisamente esa historia de cuando se le acerca uno de sus discípulos a decirle que por qué iba a padecer esto. Más exactamente el discípulo era Pedro. Se le acerca para decirle que
fuera contra el plan de Dios. Mateo 16, verso 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, él estaba diciendo a los discípulos que él iba a sufrir. Y entonces cuando los discípulos oyeron esto, más exactamente Pedro, ¿qué pasó? Dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Esos son los malos consejos que nos pueden dar personas, inclusive hasta hermanos en la iglesia nos pueden dar malos consejos para evitar precisamente que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, porque vayamos a sufrir un percance que es permitido muchas veces por Dios con algún fin. Sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, así lo dice Romanos 8:28. Todo lo que nos suceda es para nuestro propio bien. Tenemos que decirle al Señor siempre que se haga su voluntad en nuestra vida. Y el verso 23 dice: pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Las cosas de Dios tienen un objetivo y las cosas de los hombres otro. ¿Cuáles son los objetivos de las cosas del hombre? Siempre quiere la tranquilidad, siempre quiere que se cumplan sus deseos, pero los designios de Dios siempre son mejores, porque los caminos del Señor siempre son mejores que cualquier deseo bueno que nosotros podamos tener. Entonces vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo reprendió a Pedro porque le estaba sugiriendo que dejara de hacer la voluntad de Dios, cuando él vino a hacer la voluntad de Dios. Y para eso también estamos nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el efecto de esos pensamientos malos? Primero, que entristecen a Dios. Todo pensamiento malo que nosotros podamos tener hacia una persona o hacia alguna cosa que va en contravía a los planes de Dios, eso entristece a Dios. Ya vimos en Génesis 6:5, ¿verdad? Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y Dios se entristeció en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, de haber creado al hombre. Este arrepentimiento significa dolor, le dolió en su corazón. Entonces, los malos pensamientos entristecen al hombre. Siempre procuremos pensar bien de la gente, de todas las personas, inclusive hasta de los que nos hacen mal. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite que nos hagan mal, es para probar nuestros corazones. Siempre Dios nos está probando a nosotros. Acuérdense que Dios prueba los corazones. Nunca nos va a tentar porque la tentación es incitación al mal. Dios nos prueba. Nos puede probar a través de una persona que nos ataca, una persona de pronto que nos señala, una persona que de pronto nos humilla, para ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que pensar bien de las personas. Y darle las gracias siempre a Dios por todas las personas que están alrededor nuestro, así nos estén haciendo la vida de cuadrito. Siempre tenemos que pensar bien de las personas, porque muchas veces pueden ser el instrumento que Dios está utilizando para probarnos a nosotros. Y si Dios está utilizando como instrumento, démosle gloria a Dios siempre, gracias a Dios, y reconciliémonos con todas las personas, y eso es lo que Dios quiere, que le pidamos perdón inclusive a esa persona que nos ha ofendido, porque sea la voluntad de Dios. Dios no le interesa saber quién es el culpable. A veces nosotros nos desgastamos buscando quién es el culpable. Dios no le interesa quién es el culpable. Él le interesa es que nos perdonemos unos a otros, que no guardemos rencor en nuestro corazón hacia nadie. Pero también el efecto de esos malos pensamientos que vamos a tener a nosotros es muerte, porque el espíritu incita al mal. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esos malos pensamientos, podemos incurrir en un pecado. Así nos lo dice Santiago capítulo 1, verso 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia de esos malos pensamientos, después que han sido concebidos, da luz el pecado. Y el pecado, habiendo sido consumado, da luz la muerte. O sea, esos malos pensamientos que nos llevan al pecado pueden llevar a la muerte espiritual. Entonces, estemos pendientes de eso. Pero también los malos pensamientos nos van a dar miedo. Miedo, pensar mal de algo o de alguien nos va a llevar a tener miedo. Y precisamente Jesús vino a darnos su paz, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como le da al mundo, para que no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Bueno, por favor me acompañan en 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Aquí vamos a ver los procedimientos de cómo dominar los malos pensamientos. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros, armados del mismo pensamiento, pues ¿quién ha padecido en la carne,
en la carne terminó con el pecado. O sea, ¿cómo dominamos los pensamientos? Seguir el método de Cristo, seguir el camino que Cristo nos trazó. ¿Y cuál fue el camino que Cristo nos trazó? Que Él padeció por nuestros pecados. Y si Él padeció por nuestros pecados, nosotros tenemos que padecer en contra de nuestros deseos. Por así lo dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que llevemos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces, esto nos indica que si Cristo padeció por nuestros pecados, nosotros tenemos que estar preparados para seguirles en sufrimiento, cargar nuestra cruz. ¿Y qué significa cargar nuestra cruz? Cargar nuestra cruz no es soportar la enfermedad o soportar el momento de aflicción por el que estamos pasando. No, cargar nuestra cruz es dominar nuestras pasiones, nuestros deseos que muchas veces nos asaltan un momento dado y nos arrastran a hacer lo que no debemos hacer y caemos en pecado. Entonces tenemos que dominar esos malos pensamientos. Eso significa cargar la cruz. Tenemos que estar muertos a la carne. Así como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a nuestros deseos. Por eso no lo podemos hacer solos. Solamente con la ayuda del poderoso Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que si usted ha sucumbido a los deseos de la carne, pues es momento que le pida perdón a Dios y pídale fortaleza a través del Espíritu Santo para que lo ayude a no volver a caer. Y si cayó, levántese, porque aquí en este caminar que tenemos podemos caernos 1 o 2 veces, pero siempre levantémonos con la mirada puesta en Cristo, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios, tenemos a Cristo, que es nuestro abogado para con el Padre. Así que no sea mirando porque cayó una vez. Levántese, siga para adelante, que eso es lo que el Señor quiere. Estamos en una marcha y que vamos a tener un triunfo. Por ese triunfo lo tienen los que perseveran, los que si se cayeron se vuelven a levantar con la mirada puesta en Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que cargar esa cruz. ¿Y qué es cargar la cruz? Dominar nuestros deseos, no sucumbir a los deseos. Y si esos deseos que nos vienen son muy grandes, pida la ayuda del Señor. Y acuérdese que Dios no nos va a permitir que nos asalte ningún mal deseo que nosotros no podamos dominar. No habrá ningún mal deseo que nos llegue que nosotros no podamos dominar con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Porque Dios no va a permitir que nos venga un deseo que sea mayor a nuestras propias fuerzas. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podremos dominar. Y 2 Timoteo 3:12 nos dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces pensamos que por el hecho de ser cristianos andamos como en una burbuja y no nos van a criticar, no nos van a perseguir. Al contrario, la Biblia nos enseña que si somos cristianos vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, ¿por qué? Porque no hacemos lo que el mundo hace. Nos van a señalar. ¿Por qué fulano hace esto y tú por qué no lo haces? No, nosotros no hacemos lo que hace fulano o lo que hacen determinadas religiones o determinadas sectas. Nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos van a señalar, nos van a perseguir. Y esa es parte de cargar nuestra cruz, en el que estamos muertos a la carne, pero vivos en Cristo Jesús. Y eso significa cargar nuestra cruz. Así también nos lo dice Romanos 6:10, dice, por cuanto murió al pecado murió una vez por todas, más el que vive, para Dios vive. Así que nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no se amilane porque lo critiquen, porque usted no hace lo que el mundo hace. Eso está profetizado por la palabra de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones. Y una de las aflicciones que se enfrenta el cristiano es que nos van a criticar. Nos van a perseguir inclusive por las cosas que nosotros pensamos que están conformes a la palabra de Dios. Así que no se mirando, al contrario, dele gloria a Dios porque se está cumpliendo su palabra y sabemos que su palabra siempre se cumple. No espere que el mundo lo alabe ni lo elogie por lo que usted hace o deja de hacer. No, al contrario, vamos a ser criticados por lo que hacemos nosotros en función de la palabra de Dios, en función de vivir para Cristo. Sigamos con 1 Pedro capítulo 4, verso 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el dilema del cristiano. ¿Cuál es el dilema del cristiano? El hombre quiere vivir conforme a sus deseos, pero supuestamente agradando a Dios. Vean, mientras nosotros vivamos conforme a nuestros deseos, no podemos agradar a Dios. Tenemos que llevar esa cruz, no sucumbir a nuestros deseos. Entonces, el hombre cristiano, el hombre que ya ha tenido Cristo en su corazón, vive en un dilema.
Si vive conforme a sus deseos o conforme a los deseos de Dios. ¿Y cuáles son los deseos del hombre? Sus ambiciones de defenderse, ¿verdad? Cuando nos atacan como cristianos, queremos defendernos y demostrar que lo que estamos haciendo está bien ante los ojos de Dios para justificarnos ante los hombres. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que defendernos de esas acusaciones. Miremos lo que nos dice Lucas 21:14 cuando nos atacan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lucas 21, verso 14. No tenemos que defendernos. Mire lo que te dice Lucas 21, verso 14. Dice, proponer en vuestros corazones no pensar, o sea, no te defiendas, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. No te pongas a pensar cómo voy a defenderme de estos ataques que me están haciendo, cómo voy a justificar lo que estoy haciendo. Sigue diciendo el verso 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En otras palabras, usted lance la palabra de Dios. No utilice ninguna justificación de la carne, ninguna justificación suya. Utilice la palabra de Dios para exponer lo que usted hace. Pero ¿por qué? Porque al final quien nos va a defender es el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que sucumbir a nuestros deseos. ¿Cuáles son los deseos del hombre? Todos los hombres, inclusive hasta los cristianos. Los deseos nosotros queremos tener salud, queremos tener protección, prosperidad, que seamos bien vistos por todas las personas, ser aceptados por el hecho de ser cristianos. No, al contrario, la salud la podemos perder. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y cuáles son las aflicciones? Precisamente esas, de que perdamos la salud, de que perdamos de pronto la prosperidad económica, o que no seamos aceptados, que seamos rechazados más que todo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo precisamente cuando antes de ir a la cruz del Calvario? Padre, si quieres, quita esta copa de mí. En otras palabras, si quieres, sáname. O una persona que está enferma. Si quieres, prospérame. Si quieres, dame aceptación ante todo el mundo. Pero que no se haga mi voluntad, fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos. Esa es la verdadera oración que nosotros tenemos que tener. Porque muchos creen que la oración, el objetivo de la oración es lanzar un pliego de peticiones a Dios. Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, y todo es como dicen por ahí, la oración del chivo. Entonces, nosotros tenemos que usar la oración es para comunicarnos con Dios, para tener una relación con Dios, y el Señor hará las demás cosas, vendrán por añadidura, la salud, la prosperidad, el buen nombre, todas esas cosas son añadiduras, pero busquemos el reino de Dios y su justicia, que es lo más importante para nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo oró de esa forma? Estaba en la carne, y se le apareció un ángel, dice la palabra de Dios, se le apareció un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. O sea, hubo un sufrimiento grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él en su carne no quería ir a la cruz. ¿Quién va a querer estar enfermo? ¿Quién va a querer estar padeciendo un problema como el que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo y ir a la cruz? En la carne no lo quería. Por eso él terminó diciendo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que orar nosotros. Siempre, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Si tú quieres, me puedes agregar, si tú quieres me sanas, si tú quieres me prospera, pero que no se haga mi voluntad. Por eso Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Si quieres, pasa esta copa de mí. Entonces, así tenemos que orar nosotros. Si quieres, sáname, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sabemos cuál es el propósito de Dios a través de ese sufrimiento por el que estamos pasando en un momento dado. Entonces tenemos que orar siempre que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. No ser rebelde a la palabra de Dios. Porque muchas veces utilizamos la misma palabra en rebeldía contra Dios. Que tu palabra dice, y se la restregamos a Dios como si Dios fuera olvidadizo. Entonces, tenemos que vivir conforme a los deseos de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Él quiere que nosotros seamos mansos y humildes. ¿Mansos? ¿Qué significa ser mansos? Mansos no significa ser mensos, que nos dejemos ultrajar de la gente, ni mucho menos. Manso quiere decir que no seamos rebeldes a Dios. Cuando uno dice un caballo es manso, un animal es manso, es porque se deja gobernar por su amo, ¿verdad? Un caballo manso, un jinete que va en su caballo que es manso, cuando el jinete diga, para allá va el caballo. Entonces nosotros cuando somos mansos para Dios, quiere decir que obedecemos en todo a Dios, que seamos mansos con respecto a su palabra, porque anteriormente éramos rebeldes. No queríamos aceptar su palabra, hacíamos lo que nos daba la gana. Entonces tenemos que ser mansos, dejar que Dios sea nuestra guía, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro guía en todo momento. Eso es lo que significa ser manso, manso para Dios. Y humildes para con respecto a nuestro prójimo, porque la humildad significa tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Antes éramos soberbios, mirábamos de pronto a la gente por encima del brazo,
por encima del hombro que dicen, ¿verdad? No, ahora tenemos que ser humildes. Humilde significa tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. No importa el escalafón social o económico en que la persona se encuentre. Siempre trátelo como si fuera superior. ¿Por qué? Porque ese mismo efecto va a tener esa persona hacia usted. Si usted trata a una persona con respeto, lo más seguro y obviamente como regla que se va a cumplir es que esa persona también lo va a tratar usted con respeto. Entonces, acostumbrémonos a tratar a todas las personas con respeto, con humildad. Por eso en Mateo 11:29 dice nuestro Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué ese yugo, esa carga que nos impone Dios es fácil? Porque Él es el que nos va a ayudar a soportarla, a dominar nuestras pasiones, a dominar nuestros deseos. Él nos ayuda, por eso la carga que Él nos impone es fácil porque Él va con nosotros ayudándonos, no nos deja solos. Conclusión, ya para terminar, los pensamientos dominan las costumbres. Entonces, mientras nosotros no dominemos los pensamientos, no podemos salir de las costumbres en las que venimos, no podemos dominar nuestros malos pensamientos, nuestras malas costumbres que teníamos anteriormente. El meollo de todo el problema está en los pensamientos. Tenemos que aprender a dominar los pensamientos, pero no solo, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Con la ayuda del poderoso Espíritu Santo no podemos hacer nada. El fruto del Espíritu es precisamente esa benignidad que podemos tener nosotros para dominar nuestros malos pensamientos. Las costumbres del mundo son egocéntricas, son corruptas. ¿Por qué? Porque son rebeldes para con Dios, se oponen a todos los designios de Dios y impera mucho la vanidad, que buscan su propio interés, su propio egoísmo. Por eso cuando hacen cosas buenas, la persona que no tiene a Cristo en su corazón lo hace por egoísmo, porque busca su propio interés. Para culminar ya debemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque solamente así podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La única forma de conocer a Dios y su voluntad es a través de su palabra y cambiando nuestra manera de pensar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.